un señor ahí en Puerto Cabello que es como el gobernador, creo, un tipo tan falso como ese, que todo el tiempo anda lleno de brujos y de brujas, que es un hombre endemoniado, y usted lo ve hablando que donde 2 o 3 están, y Maduro estaba a la par, y el montón de, entre comillas, pastores, que uno dice pastores de verdad, y en otro lado estaba el hijo de Maduro, Nicolásito, que le llaman, gente tan falsa, tan mentirosa, y uno ve los pastores allí, y uno, de verdad, uno dice, necesitamos hombres como Elías, que hagan descender fuego del cielo, porque la iglesia en muchas partes del mundo realmente da asco, y da vergüenza, y dan ganas de orar a Dios. Por eso yo, el día que yo regrese a Venezuela, yo sé que en Venezuela hay gente seria, pero yo regresaré el día que me encuentre con hombres muy serios, porque yo con esos charlatanes que hay ahorita, yo no iría jamás a Venezuela. Creo que moriría muchísima gente, y no me voy a exponer a eso, porque tengo una palabra de parte de Dios, y no tengo problemas y usted ve la gente opinando y dice, parece que Maduro está buscando a Dios. Maduro es un sinvergüenza, Maduro es un hipócrita, Maduro es un mentiroso, es un falso. Maduro y todos los que lo siguen a él. En Barinas hay pastores aliados al gobierno. Un pastor que esté aliado al gobierno nunca ha sido pastor. Ese es un corrupto igual. Ese es un hombre que llamarle ignorante sería ofender la ignorancia, porque la ignorancia tiene créditos mucho más altos que el de esta gente. Gente corrupta, gente que nunca en su vida conoció a Dios, gente que nunca en su vida entendió lo que era un llamado de parte de Dios. Y uno ve esta miseria que la iglesia tiene, una miseria que da pena ajena. El problema es que a Venezuela le dan a tol con el dedo, porque hacía una semana atrás habían estado unos predicadores, entre comillas, profetizándole a Venezuela y diciéndole a Venezuela, Venezuela, el Señor dice que Él te ama, el Señor dice que Él te ama. Yo me le pararía enfrente a un tipo así y le digo, eso ya yo lo sé. O sea, ¿para qué me vas a decir lo que ya yo sé? Dime algo que venga de parte de Dios. Ninguno de estos predicadores se atreve a profetizarle a Maduro y a decirle a Maduro que se arrepienta, porque le tienen miedo, porque obviamente a los que van a un país como Venezuela es a buscar dinero, a eso van. Hay que ser uno bien hijo del diablo para ir a una nación donde hay millones de hijos de Dios en pobreza y ir todavía a cobrar una entrada por un evento y a recoger ofrendas y a recibir dinero de los chavistas y a recibir plata de los gobernadores y a recibir plata de generales, a recibir plata de alcaldes. O sea, uno tiene que estar muy cerca del diablo, realmente, muy cerca, pero muy cerca del diablo para hacer una cosa de esas. Realmente, como decía un anciano anoche, la Biblia se está yendo de los púlpitos. Hoy los púlpitos están llenos de psicología humana, psicología barata, ni siquiera la psicología de Jung, ni siquiera la psicología de Freud, ni siquiera la psicología de ellos. Es una psicología barata que tiene estigmas evangélicos, tiene rasgos que pareciera que fuera espiritual. Los predicadores, hablaba con una joven que me estuvo escribiendo, estuvo a punto de morir, ya casi tenemos 1000 personas, ya tenemos 1000, estuvo a punto de morir, termino la idea y empiezo a predicar, estuvo a punto de morir, nadie la visitó, nadie la llamó, nadie, pero ¿sabe por qué? Porque no es una persona con dinero, porque si tuviera dinero, todos los días, a cada rato estarían ahí. Si fuera alguien que diezmara grandes cantidades, ahí estaría. Ok, comenzamos. Papel y lápiz.
Primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Hemos estado hablando de la simiente de la serpiente. La simiente de la serpiente. Dice el capítulo 15, el primer libro de Samuel. Después Samuel dijo a Saúl: el Señor me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras del Señor. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec e Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie, 10,000 hombres de Judá, y vinieron a Saúl de la ciudad de Amalec, y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos y salid de entre de los de Amalec, para que no destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostraste misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta Ashur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y todo lo bueno, y no los quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra del Señor a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó al Señor toda aquella noche. Toda aquella noche. Dentro de los pueblos de la tierra, Israel es la nación preferida por Dios. Soy Israel. Ahora, ser el rey de la nación número uno para Dios en aquel momento no era solamente un privilegio, era una responsabilidad muy grande. Saúl era un tipo impresionante en tamaño, porque del hombro para arriba nadie era más alto que él. Era un hombre extremadamente alto. Pero Saúl parece que no digiere que toda responsabilidad conlleva una vida que esté acorde a esa responsabilidad. Y él parece que no lo entiende, como que no puede asimilar el sabor del vino, no puede asimilar la ropa real, no puede asimilar las sandalias, no puede asimilar dormir en un aposento real. Parece que no puede asimilarlo. Entonces Dios le dice que haga algo, pero Saúl lo hace a medias. Parece que este tema de ojos engordados con cosas, parece que este tema de avaricia, parece que este tema de codicia no es nuevo. Esto es viejísimo. Esto es más viejo de lo que usted se imagina. Parece que él mira y decide quedarse con lo que era mejor a los ojos humanos, aun cuando Dios había dicho que había que quitarlo todo y no había que dejar nada. Al mismo rey que había que matar, le perdona la vida y perdona cosas que están ahí metidas dentro. Y hay un momento donde Dios vuelve a hablar al profeta, porque el problema es que cuando hay profetas genuinos de Dios, cuando hablo de profetas genuinos, estoy hablando de gente que es real, no de gente que es profeta en un púlpito, no de gente que pega 4 brincos en un altar. Estoy hablando de gente que es profeta cuando está abajo del púlpito, sigue siendo profeta cuando desayuna, es profeta cuando duerme, es profeta cuando se arrodilla, es profeta cuando va a la oficina, cuando entra al banco, es profeta cuando se monta un colectivo, cuando se monta un autobús, cuando se monta un taxi, cuando maneja el auto. Es profeta cuando va al parque, cuando va
a comer a un lugar, a un restaurante, es profeta. Cuando come en su casa, es profeta. Cuando va al supermercado, cuando entra a una tienda, es profeta. No profeta porque le dan un púlpito, no profeta porque le dan un micrófono, no profeta porque pega 4 gritos allá. No, es profeta porque él tiene la capacidad en los oídos afinados para escuchar lo que viene de parte del Eterno. Y cuando está ocurriendo todo esto, dice que Dios le habla a Samuel y le dice que le pesó haber puesto por rey a Saúl. Imagínense la dimensión de lo que está ocurriendo, que el mismo Dios tiene pesar de haber puesto a Saúl por rey. Dice que Saúl oró toda aquella noche y clamó. El verso 12 dice, madrugó luego dice que Samuel clamó toda la noche. Dice que el verso 12 dice, madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú del Señor, yo he cumplido la palabra del Señor. Samuel entonces dijo, pues, ¿qué balido de ovejas, bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Y Saúl respondió, de Amalec los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas al Señor tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Si usted lee el texto anterior, no es verdad lo que le está diciendo, porque está diciendo el pueblo ha perdonado. El que perdonó fue él, porque al hombre que se le dio la palabra fue a él, no al pueblo. Y Saúl respondió, el verso 16 dice, entonces dijo Samuel a Saúl, déjame aclararte lo que el Señor me ha dicho esta noche. Y él me respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y el Señor te ha ungido por rey de Israel. Y el Señor te envió en misión, dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz del Señor tu Dios, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos del Señor? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz del Señor y fui a la misión que el Señor me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio al Señor tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor. Ciertamente, este es un texto violento, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Oiga bien, qué terrible es esto. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra, también te ha desechado para que no seas rey. Oiga, qué violento es esto. Usted rehusó la palabra. Usted rehusó la palabra. Usted ha sido cortado. Este texto me lo dio Dios el día que yo acepté al Señor, o por lo menos lo reconocí en ese momento, hace 36 años atrás. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore al Señor.
Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra del Señor, y el Señor te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová, o el Señor, ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo, menor que tú. Además, él es el que es la gloria de Israel, no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Honestamente estoy temblando. Y él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honre delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore al Señor. Y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl al Señor. Después dijo Samuel: traedme ahora Agag, rey de Amalek. Y Agag vino a él. Alégrense, y dijo Agag: ciertamente pasó la amargura de la muerte. Y hay toda una historia allí. Aquí me detengo. El que tiene oídos para oír, que oiga. Alexa, encontré Generación 12. Este tema de la obediencia es tan violento porque el planeta está repleto en todas partes del mundo de hombres y mujeres que algún día Dios le llamó. En los países musulmanes hay personas así. En China hay gente así. En las dos Coreas hay gente así. En los desiertos hay personas que han oído la voz de Dios. En medio de familias totalmente pactadas con el diablo, hay uno que por lo menos escuchó la voz del Señor, y a ese Dios lo tomó como su primogénito para alterar la realidad de esa familia. El problema es que no se logra entender. Las personas queremos hacer lo que Dios dice, pero a medias. A medias. Tenemos el espíritu de Judas, cuando aquella mujer derramó el perfume y empezó a ungir los pies de Jesús. Y tenemos el espíritu de Judas de decir: es un desperdicio, eso mejor se hubiera vendido. Pero el venderlo no es porque yo tengo anhelo de ayudar, es porque yo quiero robarme algo. Ahora que estábamos en Chile, recuerdo que me encontré con unos misioneros. Fueron misioneros en el Congo, en África. Y este muchacho, el pastor, me decía a mí, porque ellos son pastores ahora allá en Chile, y él me decía a mí: nosotros en el Congo, en medio de la muerte, en medio de la miseria, en medio de la escasez, en medio de la pobreza extrema, en medio de gente que muere de hambre todos los días, ahí aparecían unos negros que usted los veía vestidos, hablando de honra, exigiéndole a la gente diezmar, exigiéndole a la gente que no le diera de comer ni siquiera a un hijo suyo, porque primero había que darle de comer al profeta. Y él me decía a mí: es que esto es un cáncer a nivel mundial. Este es un cáncer. Yo he escuchado personas que dicen que si lo honran, los religiosos dicen que es idolatría. Yo no soy religioso, pero hay gente que pide un nivel de honra que realmente está en problemas con Dios. Y está en problemas serios con Dios porque se están robando la gloria de Dios y están tocando lo que no se puede tocar. Y al tocar lo que no se puede tocar, hemos caído en una desgracia muy grande. Y al caer en una desgracia muy grande, entonces nosotros nos metimos donde no teníamos que meternos. Escuche esto. Aquí Dios desecha a un hombre que lo había ungido. Aquí Dios desecha a un hombre que le dio los privilegios que no le había dado a nadie, absolutamente a nadie.
Y hay una historia aquí, que voy a ahondar en ella el día domingo, que creo que nos la contaron al revés. Creo que la historia la contaron de la manera equivocada. Creo que la historia no la contaron como tenía que ser contada. Y siempre se usó la historia de David y Goliat como una historia para contar en una escuela dominical donde se le da clases a niños y a niñas. Se han hecho unos coros interesantísimos de David matando a Goliat. Cuando se predica de David y Goliat, o se predica del momento en que Dios va a ungir a David, siempre se dice que era que David, como era hijo fuera del hogar, el Salmo 51 habla de eso, que en pecado me concibió mi madre. Entonces se dice que Eliab, Abinadab y Sama, que eran los tres hijos mayores de Isaí, eran los privilegiados. Me di la tarea de buscar el mismo pasaje de la Biblia, pero en versiones muy antiguas, y me sorprendí, porque ahora que estábamos hablando de la simiente de la serpiente, me llamó muchísimo la atención que cuando David le corta la cabeza a Goliat, agarra la cabeza y la traslada hasta Jerusalén. Eso nunca había pasado. ¿Por qué David agarra y traslada la cabeza de Goliat hasta el monte Moriah? ¿Y por qué desde el día que le ponen la cabeza de Goliat en ese monte, el monte cambia de nombre? Cambia de nombre. La pregunta es, ¿no será que el pleito entre David y Goliat es un pleito profético de alto nivel, es un pleito de alta jerarquía, es una guerra de simientes, es una guerra de reinos, es una guerra de reyes, es una guerra de profetas, es una guerra de adoradores, es una guerra de las tinieblas contra el reino de la luz, es una guerra entre un ser de la oscuridad y un ser de luz? ¿No será que la historia la vendieron diferente? Porque la historia que a mí me contaron es que la historia dice que Isaí, cuando Samuel dijo, cuando los vio a todos los tres, dice que Samuel dijo, verdaderamente el Señor no se equivoca. Pero Isaí guardó silencio. Cuando de repente Samuel le pregunta a Isaí que si no había otro, y la respuesta de Isaí no fue la respuesta que dice la Reina Valera. No, yo tengo un hijo, pero está en el campo cuidando ovejas. No, lo leí en una versión antigua y me dejó con la boca abierta. Dice que Isaí respondió, sí tengo uno, pero él es especial. Y a él lo he estado preparando en secreto, porque él solo aparecerá en el momento que tiene que aparecer. Parece que Isaí se dio cuenta que su hijo no era cualquier cosa. El texto que se hace creer que era que él apacentaba ovejas, que era que él estaba metido allá en el campo porque era menospreciado, porque era hijo fuera del hogar. Creo que eso es mentira. Creo que la historia la vendieron al revés, porque Isaí abre su boca y le dice a Samuel, yo tengo uno, pero es único. Tengo uno, pero ese está siendo preparado, porque ese ha sido guardado para una hora. O sea, no va a presentar a un hijo fuera del hogar. Lo que va a presentar es a uno que el mismo Dios lo preparó, peleando en el desierto, enfrentándose a príncipes, enfrentándose a demonios, enfrentándose a potestades, enfrentándose a poderes de las tinieblas. No le va a enseñar al niño, al bastardo, no, le va a presentar a uno que ha sido guardado para ser rey, porque ese era el que le cortaría la cabeza a Goliat, que era el último rey de los gigantes, era el Nefilim, el último Nefilim que había en la tierra. Por eso es que cuando Samuel se lo traen al muchacho, Samuel dice que lo vio hermoso. Los pastores de ovejas
andaban el cabello feo, andaban su rostro no limpio, andaban su cuerpo hasta lleno de excremento de los animales, olían mal. Pero la Biblia dice que cuando Samuel vio a David, dice que lo vio hermoso. O sea, no estaba viendo a un pastor de ovejas. Ay, 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 ay. ¡Wow! Que alguien tiene que oír lo que voy a decir. ¿De qué bravo es esto? Se lo voy a leer para que usted lo agarre. Envió pues por él y le hizo entrar. Se lo leo de una versión antiguísima que es la copta. Dijo Isaí: es la hora que el que ha sido guardado sea puesto en evidencia. Tráelo del lugar secreto donde él está. Y al entrar era rubio, hermoso, de ojos y de buen parecer. Este no era el hijo bastardo, no, a este lo habían cuidado. Entonces el Señor dijo: levántale, úngelo, porque a este lo escogí yo. ¿Se da cuenta por qué hay que leer versiones distintas? Verso 13: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. ¿Sabe cómo dice la copta? Y Samuel tomó el cuerno del aceite y se postró, porque supo que estaba delante de un hombre que sus ojos jamás habían visto. Y reunió a su familia y reunió su casa y les dijo: este no es lo que los hombres piensan. Dice: y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día el Espíritu del Señor vino sobre David. Se lo leo de la copta. Y desde aquel día fue evidente que el Espíritu de Dios ya moraba en David. O sea, este David no moró el Espíritu de Dios allí. A este David le moró el Espíritu desde antes. Desde antes. Desde antes. Alguien tiene que escuchar lo que voy a decir, porque a nosotros nos vendieron la idea de un muchachito tonto, un muchachito bastardo, un muchachito ahí bueno para nada, un muchachito que no sirve. Nos vendieron la idea de un muchachito que lo tenían por allá en el monte, es una desgracia. Nos vendieron la idea y no es cierto. Parece que Isaí, wow, me acabo de sentir la gloria de Dios ahora. Parece que a Isaí se le prendió el fuego, parece que a Isaí se le prendió la revelación y se dio cuenta que ese hijo suyo no era cualquier cosa. Se dio cuenta que ese hijo suyo venía ungido por algo especial. Ese venía ungido por una gloria diferente. Ese venía ungido por una gloria que no era igual a lo que se había visto en la tierra. Sus hijos, Eliab, Abinadab, Sama, eran normales. Esos tenían capacidades normales como cualquier hombre. Esos para lo único que servían era para pelear batallas con una espada. Esos para lo único que servían era para estar en un ejército. Pero Elí recibió por revelación que este hijo suyo llamado David, este no era cualquier cosa. Este había nacido para ser rey y había nacido para cortarle la cabeza al último de los Nephilim que habían en la tierra. Le cortaría la cabeza. Por eso es que cuando David aparece frente a Goliat, cuando David aparece frente a Goliat, David no le dice a Goliat: tú vienes contra mí con espada y jabalina. Nunca le dijo eso. Eso lo dice la Reina Valera. Tú vienes contra mí con espada y jabalina. Mentiras.
Dice la copta que lo que le dijo David fue: tú vienes contra mí con los poderes de la simiente de la serpiente. Tú vienes contra mí con lo que había sido planeado desde el Edén, donde se puso una enemistad. Tú vienes contra mí para quererme morder en el calcañar, pero yo vengo contra ti en el nombre de mi Dios, y hoy te cortaré la cabeza a ti. O sea, David sabía que no se estaba enfrentando a un hombre cualquiera. David sabía. Por eso cuando la Biblia dice que David dijo: no, es que a mí me han preparado, yo he peleado con el oso, he peleado con el lobo, he peleado con esto. Eso no es lo que dice la copta. La copta lo que dice es: yo he sido preparado para un momento como este. Es decir, yo me enfrenté a esto en el mundo espiritual, y hoy lo que yo vencí en el mundo espiritual lo venceré físicamente, porque toda verdad es paralela, y lo que es verdad en el mundo natural lo es verdad en el mundo espiritual. Lo que David le dice a Goliat es: hello, no estoy peleando contra cualquier gente. No, se cree que Goliat no medía 3 metros. Eso es mentira. Se cree que Goliat no medía 3 metros. Hay evidencias arqueológicas que se dice que los Nefilim medían alrededor de 15 a 17 metros. Escucha esto. Medían hasta 17 metros los Nefilim. Escucha esto, eran gigantes. Por eso es que aquellos cuando entraron a Jericó dijeron: nosotros parecemos langostas, parecemos unos grillos así chiquitos. Escucha eso. Son demasiado grandes. Un hombre puede medir 3 metros, pero no es tan grande como para que usted diga que usted se siente así. No. Mire, cuando David agarra las piedras, y eso lo voy a soltar el domingo, cuando David agarra las piedras y agarra la honda, cuando le van a poner la coraza, la armadura de Saúl, que no le queda, porque tú no puedes ponerte algo que no te quede, porque si tú peleas con unciones prestadas, si tú peleas con mantos prestados, estás en problemas serios. ¿Por qué? Porque hay gente que camina atrás de mantos, amén. Hay gente que camina atrás de unciones, amén. Pero hay otros que tienen claro que ellos están aquí para romper la simiente de la serpiente, para cortarle la cabeza al gigante, para destruir lo que se levanta en tu generación y lo que trae vergüenza a tu casa, lo que trae ruina a tu papá, lo que trae ruina a tu mamá, lo que avergüenza al campamento del Dios vivo. Parece que cada hombre en su generación tendrá que enfrentarse a un Nefilim, tendrá que enfrentarse a un gigante, y tendrá Dios que darte la estrategia que necesitas para vencerlo. De repente a David se le reveló que eran con 5 piedras. La gente le puede sacar conjeturas, que bueno, que el número 5 es el puño de Dios, que el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Conjeturas, para mí está muy lejos de eso. Para mí no es la verdad lo que se está diciendo. Para mí hay un problema. Por eso cuando David se enfrenta al gigante, no le dice: tú vienes contra mí con espada y jabalina. No le dijo eso. Lo que le dijo fue: tú vienes contra mí con los poderes de la simiente de la serpiente. Yo te conozco a ti. Yo sé quién eres. Yo he peleado contra esto en el mundo espiritual. Pero la Reina Valera dice que él peleó contra el oso y león. No es cierto. No. Que es pastorcito de ovejas, no. Isaí lo tenía claro. Por eso Isaí lo tenía el muchacho preparado. Por eso lo tenía listo. El muchacho era de hermoso parecer. Por eso Isaí no permite que lo lleven a la guerra, porque
Isaí dice: este no ha sido preparado para pelear estos pleiticos tontos. Este no ha sido preparado para pelear con estos demonios de bajo rango. Este ha sido preparado para pelear en las dimensiones más grandes de la tierra. Peleas que Dios no te llamó a pelear. No te metas a guerrear en cosas que Dios no te mandó a guerrear. Deja andarte metiendo en pleitos ajenos, porque Dios a ti te escondió para un momento determinado. Dios a ti te escondió para un momento divino. Dios a ti te escondió. Un día una mujer que vive en Madrid, España, después de toda la situación que yo pasé hace poco en el hospital o en una clínica, me escribe: hermano, es que yo tengo una palabra para usted, porque Dios me habló que no sé qué. Yo le dije: no, hermana, guárdese esa palabra, porque usted no tiene idea. Usted y yo, perdónenme, pero usted y yo no pertenecemos al mismo linaje. Yo pertenezco a un linaje que es diferente. A mí me operaron un día sábado y el día domingo estaba predicando. Yo prediqué el último mensaje que prediqué en México. Me estaba literalmente muriendo. 3 veces perdí la noción, se me puso oscuro todo. César, que estaba arriba en el altar, le hablaba a Dani y le dijo: creo que él se va a desmayar. Estuve a punto de desmayarme 3 veces. Entonces no me va a venir a mí un pitufo que el diablo lo tiene bajo el zapato, una loquita que vive fracasada, vivió fracasada en Nicaragua y vive fracasada en Madrid. Puede vivir en un palacio que toda la vida vivirá en mendicidad, porque no somos del mismo linaje. No me venga a mí con el cuento de que: ay, yo tengo una palabra. Tú estás acostumbrado a enfrentarte a demonitos de este tamaño. No trates de meterte donde no tienes que meterte. Por eso, cuando Samuel fue a ungir al próximo rey en lugar de Saúl, conste que Isaí sabía que Samuel estaba equivocado, porque Isaí guarda silencio. Isaí lo sabía. Cuando Samuel vuelve a preguntar: ¿y no hay otro?, la respuesta de Isaí es la siguiente: hay uno, pero no sé si es para este momento, pero yo tengo uno que ha sido guardado. Él no es igual a los demás, él es diferente. Cuando leí eso, empecé literalmente a llorar como un niño. Y ese día que esa persona llegó y me dijo: es que tengo una palabra para usted, cállese la boca, porque yo estuve en cuidados intensivos a punto de morirme. Y nadie sabe lo que Dios susurró a mis oídos en ese lugar, como para que venga después un desterrado a venirme a decir: es que Dios me dio una palabra. Calla y enmudece, que tú y yo no pertenecemos al mismo linaje, tú y yo no pertenecemos a la misma estirpe, tú y yo no tenemos el mismo genoma. A ti un dolor de muela te pone a llorar. Yo sé lo que es pararme en un altar muriéndome, sé lo que es pararme a predicar muriéndome, sé lo que es pararme delante de un demonio, sé lo que es que brujas y brujos me rodeen la casa. No me vengan a mí con cuentos de que: ay, no, Aarón, es que mire, que Dios me dijo: no, cállese la boca, porque hay gente que el diablo los tiene bajo el zapato, pero hay gente que está lista para romperle la cabeza al mismo diablo y quebrantar la simiente de la serpiente. Por eso le estoy hablando a hombres y mujeres que no se conforman con migajas, que no se conforman con porquería, que están llenos de gloria y de poder. En el nombre de Jesús. El domingo va a romper una bomba aquí. Viene una hermana con su familia desde Estados Unidos. Por eso es que yo tengo problemas cuando oigo a la gente que tengo una palabra, Hay gente que no tiene nada. Nunca en su vida oyeron a Dios. Si oyeran a Dios, dejarían de ser los fracasados que son y vivir en la miseria y en la ruina que viven. Hay gente que ama sus cadenas.
Hay gente que ama sus llagas. Hay gente que ama su lepra. Hay gente que ama los granos, que ama la porquería, que ama el mal aliento, ama la hediondez de las axilas. Hay gente que ama esa porquería. Hay mujeres que aman que el marido venga de la calle, de revolcarse con una prostituta, y ellas se vuelven a acostar con el marido porque aman la basura, porque no conocen integridad, porque no conocen lo que es moral en el espíritu, porque no conocen al Dios santo, al 3 veces santo. Por eso usted los ve hechos una desgracia, hechos una ruina, sus hijos arruinados, la familia arruinada. Predique, profetice lo que le dé la gana, que no pertenecemos al mismo linaje. Yo soy de un linaje diferente. Ni siquiera la gente que camina conmigo me aguanta el ritmo a mí. Y es gente mucho más joven que yo. Gente sana. Que se supone que yo también estaba muy sano. Pero de unos 2 años para acá, la salud mía no es igual. Ni la gente que camina a la par mía aguanta el ritmo de vida que yo llevo. Yo soy de los tipos que duerme 2 horas y me levanto fresco, como que no pasó nada. Y predico lo que sea que predicar. Es más, he predicado durante 1 año, todos los días, a excepción de 2 días. Y la voz sigue, y el cuerpo sigue. Una de las cosas que le agradezco a mi papá es que mi papá levantó un hombre, no levantó un cobarde, no levantó un niñito, no levantó un muchachito metido debajo de las enaguas de mamá, de la falda de mamá, debajo de los pantalones de papá. El Señor reprenda al diablo. Si algo yo agradezco a Dios es que mi padre era hombre. Por eso cuando usted ve ese montón de muchachitos y muchachitas hechos una desgracia, eso es culpa del papá, eso es culpa de la mamá por irresponsable, porque nunca entendieron lo que tenían. Isaí lo entendió. Isaí dijo, no, este es diferente. Este no nació igual que Eliab, que Abinadab y Sama. No, este es distinto. Este nació para cortarle la cabeza al último gigante. Aleluya, aleluya. Estamos en 1400 personas. Shekamandarabasuti kandarabakata lamanke. Yekiamando remansei kamoasitu kane. Remea kandariban sheti karamandrobosko. Shekeana andui kendo endaraneka. Yekuana ansotone. Drenin kenyen yamando neman koye y ando shikuamando y mikando ribakanda la masheye kenda yekimo romokito lomokata la masaya la remia kuanando iban kiyo y amanso ketere. Estoy ministrando algo desde otra dimensión. No es la historia de la escuelita dominical. Mentiras. No es la historia de un muchachito así, chiquitito. No. David no era un niño. David era un muchacho. No era un debilucho. Porque levantó la espada que traía Goliat. David era un tipo muy fuerte. Levantó la espada que traía Goliat. Es una cosa de otro mundo. El tipo era otra cosa. Ese tipo ni siquiera estaba pensando en la hija de Saúl. No, estaba pensando en otra cosa. Estaba pensando, ese paladín había desafiado al pueblo de Dios. Escuche esto. Y termino con esto. Usted fue ungido. Por eso usted no calza en ningún lado. Usted no se ha dado cuenta que usted no calza. Usted no se ha dado cuenta que usted llega a un lugar. Quítate la gorra, no me da la gana de quitarme la gorra. Cállese la boca. Que a usted le está hablando Dios, pero usted es un hijo del diablo que le importa más de una porquería de gorra que lo que Dios está hablando de parte de él. Es más,
calla y enmudece en el nombre de Jesús. Por esa porquería de gente es que el evangelio no avanza, hermano. ¿Qué le importa una gorra? ¿Qué le importa qué? ¿Qué le importa una gorra? Señor, te reprenda. Viviendo una vida en miseria, de ruina. Quítate la gorra porque tú afrentas. Te voy a invitar a un evento sin vergüenza. Te voy a pagar el boleto y te voy a poner. Nos vemos el domingo a las 10 de la mañana, hora de Costa Rica, 11 de la mañana Panamá, 11 México, 11 Colombia, 11 Perú, 11 Ecuador, 12 del mediodía Venezuela, República Dominicana, algunos lugares por allá en Estados Unidos. Es mucho antes en California porque son varias horas antes. Serían las 4 de la tarde, creo. 4 de la tarde en Europa. Por ahí creo. Amén. Los amo. Estamos en 1400 y pico. No se olvide de ofrendar. Necesitamos que usted se deje usar por Dios y que sea un instrumento en la mano de Dios, porque le estamos dando de comer a miles de personas. No deje de ofrendar. Aquí en Costa Rica hay un simple móvil 8919-5923. En El Salvador tenemos una cuenta en Davivienda, si no me equivoco. Ya tenemos toda una organización sin fines de lucro que levantamos ahí en Colombia. El hermano Buitrago, su esposa, son gente linda de Dios, nos ayudaron. Hay una cuenta nueva en Venezuela, tenemos cuenta en Honduras, cuenta en México, en Estados Unidos, el Zelle, el PayPal, funciona Western Union, cuenta en Panamá, cuenta en Perú, vamos para Perú, gente de Perú, ofrende, porque queremos hacer un trabajo. Yo dije que estoy orando a Dios por $10 millones para levantar lugares para dar de comer en toda Latinoamérica. Una hermana me llamó y me dijo, cuente con el primer $1 millón. Estamos creyéndole a Dios, pues yo nunca pido nada para mí. Yo, para lo mío, yo trabajo. Lo que quiero es ayudar al necesitado. Quiero ofrendar para La Guajira, pasa la cuenta de Colombia, escríbame a mi celular, más 506-8919-5923, más 506-8919-5923. Escríbame y le paso el número para que ofrende directamente. Abrazos a todos. Por ahí está Oralia Vega, aleluya. Andrea Anchava, Juani Zacapa, Claudia Patricia, Gloria Ledesma, les bendigo en el nombre de Jesús. Ángela Suyapa, un abrazo gigante. Nos vemos el domingo. Bye bye. Chao, chao.